Sí, la gracia de Dios somos del montón, somos cualquier uno, por así decirlo, pero la gracia de Dios nos hace diferentes. Y quiero hacerte saber en esta noche que Dios puso gracia en vos y en mí, en todos nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15. Mirá lo que dice en el versículo, allí en el versículo 10, capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 10, dice el apóstol Pablo. Y tratemos de grabar esta expresión de Pablo porque tiene que ver con la vida espiritual consciente, madura que tenía Pablo para llevar adelante lo que Dios le había encomendado. Dice el Pablo, el apóstol: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo podría haberse vanagloriado de su trayectoria, de su trasfondo. Él tenía todos los idiomas conocidos, era un políglota. Él tenía la ciudadanía hebrea, romana, griega, mientras que para los romanos más ricos tenían que comprar la ciudadanía, o mejor dicho, los griegos querían comprar la ciudadanía romana. Sin embargo, Pablo disfrutaba de todos esos beneficios. Tenía todas las cartas del Sanedrín que le abrían las puertas de todo el mundo anteriormente conocido. Sin embargo, él marca una diferencia a partir de Cristo, a partir del día que recibió la gracia, en primer lugar, de salvación. Y a partir de allí empezó una vida muy diferente, marcó un antes y un después. Y para que veamos esta diferencia, y todos ustedes sepan qué es lo que marca la diferencia, por ejemplo, si vemos el mundo espiritual, en general, podemos decir que están los que tienen a Cristo en el corazón y los que no lo tienen. Pero si vemos el mundo espiritual en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, vamos a tener que notar que están los que tienen la gracia de Dios y no la hacen vana, sino que la disfrutan y tiene provecho y frutos. Pero están los que tienen la gracia de Dios, pero la hacen vana la gracia de Dios, y esa gracia no opera como debiera operar y tiene frutos como debiera tenerlo. Por eso vamos a ver entonces lo que dice aquí. Y en primer lugar, este mundo sin Cristo está condicionado al pecado. Lo dice la palabra de Dios: el mundo sin Cristo está condicionado al pecado. Y el pecado es todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo maligno, todo lo que te hace ir lejos de Dios. Si estás en la iglesia es porque estás empezando una carrera espiritual. Y estás queriendo entrar en esa dimensión espiritual que tiene que ver con agradar a Dios. Pero también los que están fuera de la iglesia, los que no tienen a Cristo, están sujetos o condicionados a Satanás. Satanás los tiene gobernado bajo su gobierno, su dominio, y hace que esas personas hagan cosas indebidas, cometan gravísimos pecados. Una persona hace poco me dijo: yo hago lo que no quiero hacer. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: hago todo lo que no quiero hacer. Pero esta persona lo hacía voluntariamente. Dice: yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo, y bueno, es demasiado, no puedo evitarlo, y seguía concentrado en hacer todo malo. Pero había una persona en particular que también reconoció que él estaba manejado por fuerzas extrañas que no sabía darse cuenta. Me decía: me toma. Llega un determinado momento que me toma y ya no soy más yo, sino que hago cosas que no quiero hacer, pero me doy cuenta que son pecaminosas. Esta persona estaba bajo el dominio de Satanás, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, si quieren tomar nota. Pero también está sujeto a sus sentidos y a sus emociones. Todo lo filtra por las emociones. Si me siento bien, si me hace sentir cómodo, si percibo que mi bienestar tiene que ver con los sentidos, lo acepto. Y yo te quiero advertir, porque los sentidos están corrompidos por el pecado. Y Jesús no se dejó llevar por los sentidos. Él podía palpar, podía tocar, podía oler, podía ver, pero él estaba más allá de los sentidos. Él dependía absolutamente de Dios. Y nosotros tenemos que madurar y crecer hasta poder hacerlo también, depender absolutamente de Dios. Y el mundo está condicionado a lo que hace o a lo que tiene.
Por eso la identidad de la persona está confundida. Dice, yo soy plomero, yo soy rico, como si esa fuese su identidad. Por eso la persona que dice, yo soy pobre, yo soy malo, o yo soy feo, eso condiciona su autoestima o su identidad. Y hay personas que de repente no logran salir de ese nicho. Nosotros somos gracias a Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Antes podría haber dicho, yo soy profesional, yo soy catedrático, yo soy el principal entre los judíos, yo soy recomendado, pero él reconocía que era lo que era por la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a reconocerlo así también. Entonces, en primer lugar, Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te animás a decirlo vos también? Decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Empezás a tomar conciencia con esa posibilidad de que sos por la gracia de Dios. No sos porque tenés algo, ni sos porque sos un capo, sos lo que sos por la gracia de Dios. Pero ahora vamos a ver esto. La palabra gracia en griego es chais. De ahí viene la palabra carisma. Muchos saben de personas carismáticas. Me acuerdo que decían, ese presidente es carismático, es un entrador, entra bien, es carismático, tiene carismas. La palabra carisma tiene que ver con don, con un regalo. Es la palabra chais, gracia. Todo tiene que ver con eso mismo. Por eso nosotros hemos recibido un regalo inmerecido de parte de Dios y tenemos que valorarlo, no menospreciarlo. La salvación de Cristo, por más que fue de gracia, no fue barata. Cristo pagó un altísimo precio, su vida y su sangre derramada en la cruz. Por eso nosotros tenemos que ser gratos. Y también la palabra grato viene de gracia, como también ingrato viene de ingratitud, o sea, de no reconocer la gracia de Dios. Pero mira todo lo que encontré en un diccionario referido a esta palabra gracia. Favor inmerecido, concesión, capacidad espontánea. Y aquí llamo la atención porque hay algunos que tienen una capacidad espontánea para aprender cosas. Por ejemplo, hay quienes aquí han aprendido el inglés sin haber ido a un estudio formal de inglés, a una academia, simplemente por ver las películas, grabar palabras, empezar a practicar, y fue una gracia de Dios y favor de Dios que pudieron aprender algo que a otros les llevó años, esfuerzos y mucho estudio, pero ellos sin esforzarse, por la gracia de Dios aprendieron rápidamente. Indulto, perdón, ocurrencia, buena impresión. Y acá hay una frase célebre que me gustó: no hay segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. O sea, las personas de entrada o te reciben y causas buena impresión, o te bajan la cortina y te miran con sospecha y de lejos. Bueno, atractivo independiente de la belleza. Este me llamó la atención. Ya me voy por otro lado. Atractivo independiente de la belleza. Es como la bestia y la bella y la bestia. Me acuerdo la expresión de alguien que me dijo: mire ese negro fiero con la chica tan linda que anda. Bueno, era la gracia de Dios que hace que sucedan cosas impensadas, como esa persona que de repente entró a trabajar a un nuevo empleo y en una semana perdió todo. Y él decía, me fue re fácil. Y el patrón decía, pero tengo un montón de gente que hace mucho tiempo estoy enseñando y lo repito y no aprende. Sin embargo, esta persona inmediatamente aprendió. Es una gracia especial de parte de Dios. Gracioso sin ser pesado. Ustedes saben que hay personas graciosas, pero quedan pesadas por el hecho de que quieren llamar tanto la atención y están todo el tiempo haciendo cosas para que se hagan ver. Agradable también tiene que ver con la palabra gracia. Gratificación, gratitud, gratis, desgracia, desagrado, desagradecido, ingrato. La conclusión de este grupo de palabras es que de repente hay un favor de parte de Dios que tiene que ver con la gracia de Dios. Algunos la tienen, la aprovechan, la disfrutan y eso resulta en beneficio para Dios y por supuesto para ellos mismos.
Pero en otro caso, quienes hacen vana la gracia de Dios es como que no la disfrutan, la aprovechan para su propio beneficio, pero la iglesia o el reino de Dios queda sin el fruto necesario espiritual. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso nosotros tenemos que ser personas agradecidas a Dios y principalmente por lo que hemos recibido de Él sin merecerlo. Yo soy lo que soy, dice Pablo, porque Dios me concedió, por lo que Dios me concedió sin merecerlo. Nosotros no merecemos lo que recibimos de Dios, es por su gracia solamente que lo hemos recibido. Pero soy lo que soy independientemente de lo que hago o tengo. Acá nosotros entramos en la madurez, porque hay personas que valoran lo que tienen porque piensan que lo han ganado con su propio esfuerzo. Hay gente que dice, yo me rompí el lomo para hacer esto, y no reconocen que Dios les ha permitido la salud y todas las posibilidades para que puedan tener lo que tienen o ser lo que son. Pero nosotros no tenemos que ser así. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él era un conquistador, era una persona que crecía en la fe, maduraba en la fe. Y aquí encontramos entonces que soy lo que soy gracias a Dios. Soy lo que soy gracias a Dios. Oro para que salgamos de aquí automáticamente convencidos de que somos lo que somos por la gracia de Dios y que Dios ha sido muy bueno para con nosotros, porque nos favoreció con lo que tenemos, con lo que somos. Yo me acuerdo cuando fui a una iglesia de aquí de la ciudad hace muchos años, el pastor estaba orando, él no me había visto y sin embargo le decía a Dios, que agradezco Dios por tu misericordia, por tu gracia. Yo lo conté más de una vez aquí, pero a mí me impactó esa oración, me marcó. Él le decía, pero numerosas veces, gracias Dios, él estaba de espalda y yo lo escuchaba. Gracias Dios por lo que soy, por tu misericordia, por tu gracia, gracias. Pero era impresionante, a mí me marcó la vida espiritual. A partir de ahí yo empecé a darle gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Todo lo que tengo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Y eso es lo que decía Pablo. Eso es lo que está tratando de enseñarnos la palabra en esta hora. En segundo lugar, la gracia de Dios no debe ser vana en mí. No debe ser vana en mí. Pablo decía, doy gracias a Dios por lo que soy, porque es por su gracia que lo soy. Pero esa gracia no ha sido vana en mí. ¿Cuándo reconoces que esa gracia no es en vano? Al principio escuchaste que la palabra dice que todos tenemos gracia. Dios le ha dado gracia. Lo vamos a ver en Juan 1:16. Todos hemos recibido gracia de Dios. Algo de Dios. Pero hay algunos que lo reconocen y lo valoran, otros que no. La gracia de Dios operando en una vida tiene frutos, tiene logros, gana, conquista, crece, progresa y avanza. Ahora espero que te des cuenta. Escucha bien por favor porque vamos a hacer un repaso. La gracia de Dios la tenemos todos, pero algunos la hacen valer y otros la hacen vana. Los que hacen valer la gracia de Dios progresan, crecen, avanzan, conquistan y van progresando y van de victoria en victoria. Mientras tanto, los que tienen la gracia de Dios pero no la valoran, sino que la hacen vana, es como que eso no opera, no fructifica, todo se traba, todo se demora, es como que la vida se torna trabajosa y sufrida. Hay una diferencia abismal entre los que hacen vana la gracia de Dios y los que no la hacen vana. Por eso todos tenemos la gracia de Dios. Aquí está el texto que quiero leerte. Todos tenemos la gracia de Dios. Dice Pablo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, que todos tenemos la gracia de Dios. Todos sin excepción. Algunos la usan para su propio beneficio, otros la usan para beneficio de Dios y para el propio en segundo lugar. Pero la gracia de Dios también la hacemos vana cuando la hacemos o cuando la usamos para dañar. ¿Sabían que hay gente que aprovecha su gracia para dañar a otras?
La gracia es el favor, es algo muy especial que te distingue, que te hace único, que hace que vos puedas realmente ser como una persona favorecida por lo que has recibido. A lo mejor no te has dado cuenta, a lo mejor te estás boicoteando vos mismo diciendo no sirvo para nada, no sirvo para nada, y eso hace que esa gracia sea vana y no sea provechosa. Mirá lo que dice Proverbios 31:30. Habla de la mujer virtuosa, pero también se aplica al hombre, porque esto tiene que ver con el hombre, la mujer y con el hombre. Dice la palabra de Dios: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Te repito este texto: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, que hay personas que pueden ser muy bellas, muy atractivas, muy hermosas, pero a lo mejor son engañosas porque tienen una gracia vana. La palabra engañosa en hebreo significa sheker, y dice falsa, fingida, embustera. La palabra vana es hebel, significa vacío, transitorio, poco significado. Y la palabra temer es yaré, que significa reverencia, agradable a Dios, honra a Dios, se debe a Dios. Es decir, que una persona puede ser muy atractiva, pero ser vana, o ser vacía, ser hueca, ser sin sentido. Me hace acordar a una persona que había solamente elegido a su cónyuge por su físico, y le supo decir, bueno, cuando nos casamos, tenía una cinturita de avispa, hoy tiene una cinturita que no es de avispa. Su espalda quedó de avispa ahora. Bueno, dando a entender que la belleza era transitoria y ya había dejado de ser. Sin embargo, hay muchas personas que se fijan en la apariencia. Hay muchas personas que están pendientes de la belleza y sin embargo puede ser hueca. Hay personas que utilizan eso con un fin maligno. Por eso, jóvenes y todos en general tenemos que tener discernimiento para ver lo que hay detrás de la escena, porque el diablo se viste como ángel de luz para atraer, para seducir, para manipular y para engañar a los elegidos. Por eso tenemos que estar permanentemente despiertos, ávidos de saber qué hay detrás de la escena. Hay personas que vienen muy atractivas y hasta pueden utilizar un lenguaje parecido al nuestro, pero tenemos que darnos cuenta inmediatamente si son o no son, o aparentan ser o son en verdad. Y eso es fácilmente discernible si estamos atentos. Ahora, si solamente filtramos todo por nuestras emociones o porque nos hace sentir bien o por lo que vemos, fácilmente podemos ser engañados por la apariencia. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes están por fuera muy lindos o muy limpios, pero por dentro son sepulcros blanqueados. En el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 4, dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí vemos la belleza utilizada con seducción para atraer, para seducir, y de aquí surgen personas engañadas, estafadas, dormidas, con suculentos soníferos, y que cuando se despiertan, se les han llevado todas las cosas de la casa. ¿Se acuerdan las últimas noticias, cierto? La viuda negra, los viudos negros, de personas que utilizan sus artimañas seductoras, se visten especialmente para atraer al prójimo o al sexo opuesto, para hacerle llamar la atención y usar esa gracia de su belleza o atractivo con un fin maligno. Lo mismo puede suceder con una persona que tenga la gracia de hablar bien y la utilice para embaucar, para estafar al prójimo. Cada uno tiene una gracia especial, algunos la usan para bien y otros para mal, porque el mal no descansa, dice la palabra de Dios. La gracia es vana cuando somos desobedientes. Y quiero atraer la atención del pueblo de Cristo en esta noche. Nosotros tenemos que ser personas obedientes a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Señor, si tú me lo mandas, yo lo hago. No lo entiendo, no lo siento, no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer porque me lo mandas.
Señor, me dice que perdone a mi enemigo. Señor, no tengo ganas de perdonar a mi enemigo, pero me voy a sujetar a tu voluntad. Señor, pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, pero voy a hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Y cuando yo me someto a la voluntad de Dios, se desata la bendición de Dios para mi vida. Lo hacía hay muchos rebeldes. Dice la Biblia que el mundo fue sujeto al príncipe de la desobediencia. Y hay muchos rebeldes, muchos desobedientes, personas que se enfrentan a sus padres, son rebeldes, no se sujetan, miembros que de repente no quieren saber nada con ser personas sujetas a un pastor o a un líder celular, hacen lo que se les antoja, personas que no quieren ser guiados por nadie, son sus propias reglas, y obviamente eso hace que la gracia de Dios no opere como tiene que operar. Es como la gracia de Dios se hace vana. Podés tener todos los talentos, todos los dones, podés ser el mejor, pero la gracia de Dios es vana en vos. ¿Por qué? Porque te falta sujeción, te falta obediencia, te falta ser una persona de respeto a las autoridades. Por eso la gracia de Dios se hace vana. Dice Romanos capítulo 1 versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Este es el primer punto. Recibimos la gracia de Dios. Vos has sido salvo por la gracia de Dios. Pero después Dios te dio un apostolado, una misión, te dotó, te dio talentos, te dio dones. Pero eso no puede seguir su curso si no hay una obediencia a la fe. Y la obediencia a la fe tiene un marco, la iglesia bendita de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se están entendiendo? Amén. Por eso no puede haber una gracia que opere con mucho fruto si no hay obediencia. Y en tercer lugar, muy importante, la gracia de Dios es vana cuando el corazón se mantiene sucio. Dice el texto de Proverbios capítulo 22, versículo 11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Repito, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Si tiene una persona, por más que venga a la iglesia, un corazón sucio, de rencor, de amargura, de odio, de celos, de envidia, de traumas, de cosas que están todo el tiempo viniendo a la mente, esa persona se vana la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede operar, influir en esa vida para bendición. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un corazón sucio y lo va a manifestar a través de lo que habla. Por eso hay personas que maldicen, hay personas que insultan, que viven gritoneando, viven maldiciendo. Son bocas que realmente, como yo tenía mucho antes de conocer a Cristo, bocas sucias. Como dijo alguien, bocas de cloaca. Hay personas que tienen una forma de hablar muy fea, y aún vienen a la iglesia. La gracia de Dios se hace vana en esas vidas. ¿Por qué? Porque su corazón está sucio. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Lo que hablamos o da vida o da muerte. Lo que yo hablo me enlaza con Dios o me enlaza con el diablo. Y por lo que veo, en algunos casos, personas que maldicen están ligadas a Satanás porque la vida es tortuosa, sufrida, porque han hecho vana la gracia de Dios sobre ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, limpiar nuestro corazón, liberar nuestro corazón de cosas sucias, feas, de rencor, pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame, por favor. Alguien vino a mí hace pocos días y me dijo: Pastor, ore por mí porque descubrí cosas en mí que ignoraba que las tenía. Es como que detonaron en mí ahora y me asustaron. Porque quiero decir que hay cosas que están como en ebullición en tu corazón si no limpias eso delante del trono de Dios. Es como que guardas cosas que están allí retenidas y en algún momento pueden salir y flotar y hacerte amarga la vida. Limpiemos nuestro corazón en la presencia de Dios. Todos los días pidamos perdón a Dios, reconciliémonos con quien sean, pero mantengamos nuestro corazón limpio de impurezas y eso va a ser vigente la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Amén.
Miren, yo aquí hice una listita que quizás te sirva, pero me gustó a mí, porque me hicieron recordar cosas que pasaron de la gracia de Dios operando en la vida de algunas personas. Por ejemplo, la gracia de Dios nos hace destacar. Dice el apóstol Pablo: yo he trabajado más que muchos de ellos, pero con la gracia de Dios. Te puedo asegurar que la gracia de Dios te va a hacer adelantar, te va a hacer progresar, te va a hacer avanzar. La gracia de Dios va a vencer el tiempo cuando vos tenés en tu mente ideas que tienen que ver con que puede demorar un montón de tiempo, hasta que pueda lograr. Con la gracia de Dios todo se hace más rápido, más fácil, porque es Dios obrando en nuestras vidas. Si tan solo invocás a Dios y le pedís que Él haga operar su gracia sobre vos. Por ejemplo, si vas a pedir un empleo: Señor, dame gracia para hablar con el patrón, dame gracia para pedir un aumento, dame gracia para hablar de Cristo, dame gracia en el momento oportuno, y Dios te la va a dar, porque Dios a todos les da lo que le piden, y lo que piden es para su voluntad. Hay personas aquí a las cuales Dios le ha dado mucha gracia, porque hay gente que está viniendo porque simplemente le han hablado de Cristo de una manera tan agraciada que creyeron, confiaron y están viniendo a la iglesia. Y doy gloria a Dios por esa gracia bendita que ha puesto sobre sus vidas. En primer lugar, mira, la gracia de Dios es que te tengan confianza. Es gracia de Dios. Pastor, sabe que entré a trabajar hace poquito y ya me dieron las llaves. No sé por qué, pero me tienen confianza. Gloria a Dios, es gracia de Dios sobre tu vida. Hay otros que no les tienen confianza. Una vez iba en el auto de un miembro de la iglesia, no sé si estará aquí, pero creo que estuvo en los primeros 2 puntos, y me agarra un manojo de llaves, de casi un tamaño, un montón de llaves. Y le digo: ¿qué son esas llaves? Porque yo colecciono llaves, ahora le pasé mi colección antigua de llaves, junto a las llaves que encuentro siempre, y se la pasé a un tipo de la iglesia. Después le voy a cobrar. Y le digo: ¿qué son estas llaves? Me dice: son llaves de clientes que me han dejado sus casas para que yo haga cosas mientras ellos están de vacaciones. Es tremendo. ¿Vos dejarías la llave a cualquiera de tu casa? Te la dejo como es 15 días de vacaciones, tomar. Tiene que haber mucha confianza, y es la gracia de Dios esa confianza. Ahora, esa confianza no se tiene que defraudar, porque va a ser muy difícil de recuperarla, es casi imposible. Por eso hay que tener mucho cuidado de defraudar la confianza. Algunos de aquí ya saben de lo que estoy hablando. Hay que tener mucho cuidado. Si han depositado confianza en vos, es gracia de Dios, dale gracias a Dios, y cuidá eso, porque la confianza no se puede defraudar, porque es muy difícil conseguirla. Se construye la confianza, pero cuando se pierde es muy difícil recuperarla. Que aprendas rápido. Hay gente que dice: yo no estudio, pero retengo, escucho, presto atención, recibo la información de lo que me están enseñando y me queda. Y después rindo excelentes exámenes, tengo 9, 10. Hay gente con esa gracia, y otros se pasan quemando las pestañas, repitiendo y haciendo ensayos, escribiendo. Pero la gracia de Dios hace que algunos lo hagan todo rápido y mucho más fácil. Que tenga fruto sin haber sembrado. La Biblia dice que algunos cosecharán sin haber sembrado. Amén. Es por la gracia de Dios. Hay gente que de repente recibió una herencia, sus padres, sus abuelos, sus ancestros se rompieron todo, pagaron el precio del sacrificio, pero ellos recibieron esa gracia, esa herencia, algo que vino sin siquiera haber hecho nada para obtenerlo. Es gracia de Dios. Dios te dé gracia para administrarlo, porque ahora está comprobado que hay un altísimo porcentaje de esas personas que reciben herencia sin haber pagado el precio del sacrificio o el sudor para lograrlo, prácticamente despilfarran todo porque no tuvieron el valor o no conocieron el valor de conseguir lo que tenían que conseguir. Que accedas a posiciones de privilegio, sin haber trabajado, sin haber hecho carrera en esos lugares. Que te perdonen faltas de una persona que faltó de su trabajo y fue muy sincera. Esa persona no pudo conseguir un certificado que justificara esa ausencia, se presentó, dijo la verdad al jefe, el jefe lo comprendió y le dijo: está bien, y no le descontó
el sueldo, ni siquiera le quitó el valor del premio. Y él decía, pero no me descontó ni un centavo. Es gracia de Dios. Dale gracias a Dios. Es gracia de Dios sobre tu vida. Que te elijan entre muchos, es gracia de Dios. Hay un montón y de repente te eligen a vos, es gracia de Dios. Que te reconozcan y se relacionen contigo con facilidad, es gracia de Dios. Amén. Estaba junto con Luisito Barrabás, mi querido hermano fallecido diácono en nuestra iglesia, mi hermano del alma, que hoy está con Cristo. Estábamos parados en una esquina y pasaban medio Luján y todos los saludaban. Luisito, 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 y digo, ¿te conoces con Luján? Bueno, él también presentaba a Cristo y hacía conocer a Cristo a quienes lo conocían. Era la gracia de Dios. Algunos entran fácilmente, otros les cuesta muchísimo, otros directamente son parcos, apáticos, no se pueden relacionar bien. Sin embargo, hay otros que tienen gracia de Dios para entrar y ser fácilmente aceptados. Pero también que llegues a tener un matrimonio feliz. Que llegues a tener un matrimonio feliz. Es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Porque tener un matrimonio ya es un hecho glorioso. Pero tener un matrimonio feliz es gracia de Dios y glorioso también. Cuando terminé el segundo culto, viene una hermana, me dice, pastor, 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 con una sonrisa, cumplimos 50 años de casados. ¡Uy, todavía ríe! Le dije eso. Sí, pastor, porque somos felices. Gloria a Dios, aleluya. Llegar a ser feliz en el matrimonio después de muchos años es un logro que depende de la gracia de Dios. Amén. Y doy gloria a Dios por eso. Aleluya. Y por último, porque la lista podría ser extensa, que disfrutes todo lo que hagas. Es gracia de Dios. ¿Sabes por qué no estás haciendo valer la gracia de Dios sobre tu vida? Porque te quejas. Hay gente que despotrica, se queja, va al trabajo con bronca, con insultos, llega amargado. Cambiar la actitud, cambiar la actitud. Disfrutar de la gracia de Dios y vas a ver cómo va a tener propósito, va a cambiar todo. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. A lo mejor no me gusta hacer lo que hago, pero lo voy a hacer para ti. Y Dios va a cambiar esa actitud, te va a cambiar todo el enfoque y vas a disfrutar todo lo que haces. El otro día estaba hablando mi esposa con una persona y esa persona le decía, yo disfruto todo lo que hago. Y le dijo Katy a esa persona, igual que mi esposo, yo disfruto todo lo que hago. Y le doy gracias a Dios por todo lo que hago. Y todo lo que hago me da un deleite, un gozo que disfruto muchísimo esto, lo que vivo con la iglesia, el culto, la relación, todo. Y le agradezco a Dios, porque no quiero que se haga vana la gracia de Dios en mi vida. Pero por último, mira lo que dice el texto. O tenemos gracia de Dios o ataduras. Mira lo que dice Zacarías capítulo 11, versículo 7. Zacarías 11, 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno le puse de nombre gracia y al otro ataduras. ¿Sabés lo que me hizo ver esto? Que en la iglesia hay 2 clases de personas. Los que disfrutan la gracia de Dios y no la hacen vana, y los que no disfrutan la gracia de Dios y la hacen vana. Los que disfrutan la gracia de Dios es provechosa, disfrutan, avanzan, conquistan, progresan, llegan, andan de victoria en victoria, y los que hacen vana la gracia de Dios es como que están atados, están condicionados, cautivos, están como traumados, están siempre condicionados por algo. Pero Dios te quiere hacer libre, absolutamente libre, y que puedas disfrutar la gracia de Dios, porque es para todos. Que vos puedas decirle a Dios, Señor, quiero experimentar una libertad gloriosa, quiero vivir la gracia tuya, de ser una persona útil, provechosa para tu reino. Hay personas que tienen gracia, pero la usan para sí mismos nada más. Hay personas que tienen una capacidad realmente sobrenatural de hacer cosas y que estas cosas prosperen, pero la hacen para sí mismas nada más, y no para Dios. Y la gracia de Dios es vana en esos casos. Por eso uno dice, mira esa persona que viene a la iglesia
habla tan bien, se relaciona tan bien, pero no invita a nadie a la iglesia. No ha invitado a nadie a la iglesia. Esa persona que en el mundo se desarrolla bien, se progresa, es considerado una persona exitosa en el mundo, pero en la iglesia no corta ni pincha, no va ni viene. Es como que no tiene producto espiritual, provecho espiritual, fruto espiritual, que está hecha en su vida vana la gracia de Dios. No importa tus talentos, tus dones, no importa que reconozcas la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios no ha sido vana en mí. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando vos trabajás y lo haces solo, te cansás, pero cuando trabajás y lo haces con la gracia de Dios, lo disfrutás y no te cansás. Eso te lo aseguro. Y mucho menos te quejas. Ponte en mi iglesia, por favor. Vamos a pedir que la gracia de Dios no sea vana en vos, y se han descubierto en este mensaje que hay ataduras y que te condiciona algo, que estás como atado, que hay algo en vos que no funciona, no resulta. Vamos a pedir que eso desaparezca, que eso se corte, que eso no siga más, porque si no es gracia de Dios, es ataduras. Si no es gracia de Dios, es ataduras. Y no tiene que prevalecer ninguna atadura en el cuerpo de Cristo. Que vos puedas decir, soy libre gracias a Dios. Soy libre gracias a Dios. Y disfruto la vida plenamente gracias a Dios. Y eso se tiene que notar. En primer lugar, en tu rostro. A ver una sonrisa. Ay, cómo cuesta. Algunos tienen una sonrisa hermosísima. Otros, bueno. A ver una sonrisa. Bueno, vamos a orar para que Dios realmente pueda soltar tu vida, cortar todo yugo, toda cadena y hacer que seas una persona de gracia, llena de gracia y de poder en Cristo Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por tu gracia, por tu regalo, por tu don, por tu favor inmerecido, por lo que has dado a nuestra vida, por lo que hemos recibido en Cristo Jesús y por lo que tenemos. Gracias porque esa gracia bendita vino con el mismo paquete de la salvación, con también la unción y el poder del Espíritu Santo. Y a partir de Cristo yo he recibido no solamente gracia, sino el apostolado para ser obediente y proyectar mi vida ministerial para ser luz a las naciones. Señor, oro para que tu pueblo haya entendido tu palabra y ahora esté decidiendo ser libre y lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo. Señor, obra en este lugar, en medio nuestro, y ahora, Padre Santo, te ruego que cortes cadenas, cortes yugos, rompas ligaduras de maldición, y que hoy tu pueblo sea libre y lleno de tu presencia, lleno de tu gracia, de tu poder y de tu paz. Y lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.